¿Sabías que existe un experimento que demostró que cualquier persona normal puede convertirse en un monstruo en menos de 72 horas? En agosto de 1971, en los sótanos de la Universidad Stanford, en California, comenzó uno de los estudios psicológicos más perturbadores de la historia. Lo que iba a durar 2 semanas se convirtió en una pesadilla que tuvo que ser detenida al 6º día, por razones que aún hoy nos hacen cuestionar la naturaleza humana. El profesor Philip Zimbardo, un respetado psicólogo de 38 años con barba espesa y mirada intensa, publicó un pequeño anuncio en los periódicos locales de Palo Alto durante el verano de 1971. El texto era simple. Casi en 80 se buscan estudiantes universitarios varones para participar en estudios psicológicos sobre la vida carcelaria, pago de $15 diarios por 1 menos 2 semanas. Lo que no mencionaba el anuncio era que este experimento revelaría los aspectos más oscuros del comportamiento humano. El aire acondicionado del edificio de psicología zumbaba constantemente, creando un ambiente frío y estéril que pronto se convertiría en el escenario de una transformación humana sin precedente. Zimbardo había diseñado meticulosamente cada detalle de lo que llamaría la prisión Stanford. En el sótano del edificio Jordan Hall, construyó una réplica de prisión real en celdas estrechas de apenas 1,5 metros por 2 metros, con barras improvisadas y camas militares. El pasillo principal medía exactamente 10 metros de largo, y cada paso resonaba de manera inquietante contra las paredes de concreto. 75 jóvenes respondieron al anuncio. Todos parecían estudiantes universitarios típicos, con cabello largo hasta los hombros, camisas de cuadros, jeans desgastados y sonrisas confiadas. Zimbardo y su equipo los sometieron a exhaustivas pruebas psicológicas, entrevistas personales y exámenes médicos. Buscaban candidatos sin antecedentes criminales, sin problemas psicológicos aparentes, sin tendencias violentas. Querían los más normales de todos. ¿Tú habrías respondido a ese anuncio? ¿Qué te habría motivado a participar? De los 75 candidatos, solo 24 fueron seleccionados. Todos eran blancos, de clase media, estudiantes universitarios con edades entre los 18 y 22 años. El domingo 14 de agosto de 1971, estos 24 jóvenes llegaron al laboratorio sin saber que sus vidas cambiarían para siempre. Sus rostros mostraban curiosidad mezclada con nerviosismo. Algunos fumaban cigarrillos para calmar la ansiedad. Otros revisaban obsesivamente sus relojes. El procedimiento de selección final fue simple pero escalofriante aún. Una moneda lanzada al aire determinaría su destino. Cara en guardia, en cruz en prisionero. El azar decidía quién tendría poder absoluto y quién sería completamente despojado de él. El sonido metálico de la moneda cayendo sobre la mesa de madera resonó 12 veces, sellando el destino de cada participante. Zimbardo observaba desde su escritorio, tomando notas en un cuaderno de cuero negro. Sus ojos brillaban con una mezcla de excitación científica y algo más oscuro que aún no reconocía en sí mismo. El experimento estaba a punto de comenzar, pero nadie, ni siquiera el propio Zimbardo, estaba preparado para lo que estaba por desencadenar la mañana del domingo 15 de agosto de 1971. Amaneció con un calor sofocante en Palo Alto a las 10:30 de la mañana. El primer prisionero caminaba tranquilamente por su vecindario, probablemente pensando en el almuerzo dominical o en los planes para el resto del día. El sol californiano creaba sombras largas entre las casas de estilo colonial, y el aroma de los jardines florecía en el aire matutino. De repente, el rugido de motores rompió la tranquilidad del barrio. Un automóvil policial real se detuvo frente a él con un chirrido de llantas. 2 oficiales uniformados bajaron del vehículo con expresiones serias, sus botas negras resonando contra el asfalto caliente. El joven se quedó paralizado, su rostro reflejando una confusión total. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de irrealidad cuando algo completamente inesperado sucede? El estudiante experimentó exactamente eso cuando escuchó las palabras que cambiarían su percepción de la realidad. Está arrestado por sospecha de robo con allanamiento. Tiene derecho a permanecer callado. Los vecinos comenzaron a asomarse por sus ventanas
sus cortinas moviéndose ligeramente mientras observaban la escena. Algunos salieron a sus jardines, fingiendo regar las plantas mientras observaban disimuladamente. El murmullo de conversaciones susurradas se extendía por la cuadra, como ondas en un estanque. El procedimiento fue exactamente igual al de un arresto. Real, las esposas metálicas se cerraron alrededor de sus muñecas con un clic definitivo. El sonido, resonando en sus oídos como una sentencia, lo condujeron al asiento trasero del patrullero, donde el olor a cuero sintético y desinfectante creaba una atmósfera claustrofóbica. A través de la ventana, veía pasar su mundo familiar, transformándose en algo extraño y amenazante. La estación de policía de Palo Alto se alzaba como una fortaleza de concreto gris. Adentro, las luces fluorescentes creaban un ambiente frío y deshumanizante. El proceso de ingreso fue meticuloso y degradante. Huellas dactilares, fotografías policiales, formularios interminables. Cada paso despojaba al estudiante de un fragmento de su identidad civil. Pero lo más perturbador estaba por venir. Lo vendaron y lo trasladaron en un vehículo sin ventanas hasta la Universidad Stanford. Durante el trayecto de 20 minutos, solo podía escuchar el zumbido del motor y sentir cada curva de la carretera. Su respiración se aceleraba bajo la venda y gotas de sudor comenzaban a deslizarse por su frente. ¿Cómo crees que te sentirías si de repente tu realidad se volviera completamente incierta? Al llegar al sótano del edificio Jordan Hall, lo que encontró desafió todas sus expectativas. El aire era pesado y húmedo, cargado con el olor a pintura fresca y desinfectante. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, creando sombras danzantes en las paredes de concreto. El sonido de sus pasos resonaba de manera inquietante. En el pasillo estrecho Han le quitaron la venda y por primera vez vio su nuevo hogar, una celda de 1,5 metros por 2 metros, con barrotes improvisados pero convincentes, una cama militar, con sábanas grises, un pequeño lavabo de acero inoxidable y nada más. La realidad del experimento comenzó a penetrar en su conciencia como agua helada. Pero la verdadera transformación comenzó con el uniforme. Le entregaron una bata blanca simple, sin ropa interior, con un número cosido en el pecho, AN 8612. Ya no tenía nombre. Sus zapatos fueron reemplazados por sandalias de goma, y una cadena pesada se cerró alrededor de su tobillo derecho. El metálico lo seguiría durante los próximos días. Un recordatorio constante de su nueva condición. En la cabeza le colocaron una media de nylon femenina, simulando la cabeza rapada de los prisioneros reales. La tela se adhería a su piel, creando una sensación claustrofóbica y humillante. Sus ojos, ahora enmarcados por el nylon transparente, reflejaban una mezcla de confusión, miedo y la primera chispa de resistencia. Uno por uno, los otros 11 prisioneros llegaron siguiendo el mismo proceso. Cada arresto fue igualmente realista, igualmente desconcertante. Al caer la noche del domingo, 12 estudiantes universitarios normales habían sido transformados en números 8612, 819, 1037, 2093, 3401, 4325, 5486, 5704, 7258, 416, 1025 y 2037. El sótano de Stanford se llenó de una energía extraña esa primera noche. Los prisioneros susurraban entre ellos a través de los barrotes, sus voces mezclándose con el zumbido constante de la ventilación. Algunos intentaban bromear para aliviar la tensión, pero sus risas sonaban forzadas y nerviosas. Otros permanecían en silencio, procesando la surrealidad de su situación. Mientras tanto, en otra área del edificio, los 12 guardias recibían instrucciones muy diferentes. Se les entregaron uniformes caqui, silbatos, porras de madera y gafas de sol reflectantes. Zimbardo les explicó que su trabajo era mantener el orden y hacer que los prisioneros siguieran las reglas, pero no les dio instrucciones específicas sobre cómo hacerlo. La madrugada del lunes 16 de agosto llegó con una alarma ensordecedora a las 2:30. Ahí el sonido metálico reverberaba por todo el sótano como el rugido de una bestia mecánica, despertando bruscamente a los 12 prisioneros
de su primer sueño intranquilo. Las luces fluorescentes se encendieron de golpe, creando una iluminación cruel que lastimaba los ojos hinchados por el cansancio. A los guardias del turno nocturno habían decidido, por iniciativa propia, realizar el primer recuento de la prisión Stanford. Sus siluetas se recortaban amenazadoramente contra la luz, las gafas reflectantes ocultando cualquier rastro de humanidad en sus rostros. El eco de sus botas resonaba por el pasillo como tambores de guerra. ¿Alguna vez has despertado en un lugar extraño sin recordar inmediatamente dónde estás? Esa sensación de desorientación se multiplicó por 1000 para los prisioneros. Durante unos segundos cruciales, algunos creyeron estar en una pesadilla, pero el frío del concreto, bajo sus pies descalzos, el peso de la cadena en su tobillo y el olor a desinfectante les confirmó que la pesadilla era real. El guardia 1, un joven de 22 años que solo 12 horas antes era un estudiante de psicología amigable y sonriente, ahora caminaba con una postura rígida y militar. Su voz había cambiado completamente. Era más grave, más autoritaria, cargada de una autoridad que parecía haber aparecido de la nada. A los prisioneros fueron obligados a salir de sus celdas y formar una fila perfecta en el pasillo central. Sus pies descalzos se deslizaban sobre el concreto helado, mientras las cadenas en sus tobillos creaban una siniestra sinfonía metálica. Las batas blancas colgaban de sus cuerpos como mortajas, y las medias de nylon en sus cabezas los hacían verse vulnerables y despersonalizados. El primer recuento duró 45 minutos interminables. Los guardias obligaron a los prisioneros a recitar sus números una y otra vez, gritando cuando alguien se equivocaba o tardaba en responder. El eco de las voces creaba un ambiente surreal en el sótano, como un coro desesperado en una catedral. Abandonada, ¿tú habrías podido mantener la dignidad en esa situación? Pero algo aún más perturbador estaba ocurriendo. El guardia 2, quien en su vida normal era conocido por su naturaleza gentil y su sonrisa tímida, comenzó a mostrar los primeros signos de sadismo psicológico. Obligó al prisionero 8612 a hacer flexiones frente a todos los demás, gritándole insultos, mientras el joven luchaba por mantener el equilibrio en el suelo frío. En las siguientes horas, trajeron una escalada gradual pero implacable de abuso psicológico. Los guardias, aparentemente actuando por instinto, comenzaron a crear castigos cada vez más humillantes. Obligaron a los prisioneros a cantar canciones infantiles, a caminar en círculos durante horas, a recitar los números de sus compañeros, hasta memorizarlos perfectamente. El desayuno fue servido como una lección de poder. Los guardias decidieron que los prisioneros solo podían comer si seguían reglas específicas que inventaban sobre la marcha. Algunos tuvieron que comer sin usar las manos. Otros fueron obligados a pedir permiso para cada bocado. La comida, simple avena y leche, se volvió un símbolo de control total. Durante la primera mañana, algo extraordinario y aterrador comenzó a manifestarse. Los guardias, sin recibir ninguna instrucción específica, comenzaron a desarrollar jerarquías entre ellos mismos. El guardia 1 emergió naturalmente como líder, su voz dominando a los demás. Sus órdenes eran seguidas sin cuestionamiento por los otros guardias, como si hubieran activado un instinto tribal primitivo. El doctor Zimbardo observaba todo desde su oficina del superintendente, una habitación adyacente con ventanas que daban al área principal de la prisión. Su cuaderno negro se llenaba rápidamente de observaciones, pero algo inquietante comenzaba a suceder también con él. En lugar de mantener la objetividad científica, se encontraba identificándose cada vez más con el rol de superintendente de la prisión al mediodía del primer día completo. Los cambios en el comportamiento eran ya evidentes. Los prisioneros caminaban con los hombros encorvados, evitaban el contacto visual directo con los guardias y respondían con voz sumisa. Sus movimientos se habían vuelto cautelosos, calculados, como animales tratando de evitar despertar a un depredador. Por su parte, los guardias habían desarrollado una confianza arrogante. Caminaban con el pecho hinchado, hablaban en tonos autoritarios incluso entre ellos, y habían comenzado a referirse a los prisioneros solo por números, nunca por nombres. Era como si hubieran olvidado completamente que solo 24 horas
Antes habían sido compañeros de clase. ¿Crees que el uniforme y la situación fueron suficientes para causar estos cambios? ¿O había algo más profundo en juego? La tarde del lunes trajo el primer incidente significativo. El prisionero 819, un joven delgado de cabello castaño, que había ingresado al experimento con una sonrisa confiada, comenzó a mostrar signos de estrés extremo. Sus manos temblaban visiblemente durante el recuento de la tarde, y su voz se quebró cuando trató de recitar su número a los guardias. Lejos de mostrar compasión, vieron la vulnerabilidad como una oportunidad para ejercer más control. Lo obligaron a limpiar los baños con sus manos desnudas, mientras los otros prisioneros observaban en silencio. El olor a desinfectante se mezclaba con el sudor del miedo, creando una atmósfera tóxica que parecía infectar a todos los presentes. Cuando llegó la noche del primer día completo, la transformación era ya irreversible. 12 estudiantes universitarios normales se habían dividido en dos grupos completamente diferentes, opresores y oprimidos. La línea entre la actuación y la realidad había comenzado a difuminarse de manera peligrosa. El amanecer del martes 17 de agosto trajo consigo una energía diferente en los pasillos del sótano de Stanford. Durante la noche, algo había cambiado en la dinámica de la prisión experimental. Los prisioneros, después de soportar 36 horas de humillación constante, comenzaron a susurrar entre ellos planes de resistencia. A sus voces, apenas audibles, se filtraban a través de los barrotes como conspiraciones en una verdadera prisión. El prisionero 8612, quien hasta entonces había mostrado la mayor resistencia, se había convertido en el líder no oficial de los internos. Sus ojos, enmarcados por la media de nylon, brillaban con una determinación que no había mostrado desde su llegada. Durante las primeras horas de la mañana, logró comunicar un plan simple pero efectivo. Cuando llegara el momento del recuento matutino, todos se negarían a salir de sus celdas. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de rebelarte contra una injusticia, incluso sabiendo que las consecuencias podrían ser terribles? A las 8:30 a.m., los guardias llegaron para el recuento habitual. Sus uniformes caqui estaban perfectamente planchados, sus gafas reflectantes brillaban bajo las luces fluorescentes, y sus posturas irradiaban la confianza arrogante que habían desarrollado en menos de 2 días. Pero cuando ordenaron a los prisioneros salir de sus celdas, se encontraron con algo inesperado. Silencio absoluto. Los 12 prisioneros permanecieron en sus catres, mirando desafiantes a través de los barrotes. Algunos tenían los brazos cruzados, otros simplemente yacían inmóviles, pero todos transmitían el mismo mensaje: no obedecerían más órdenes. El aire se espesó con una tensión palpable, como la calma que precede a una tormenta. El guardia 1, confrontado por primera vez con una desobediencia abierta, sintió algo primitivo despertar en su interior. Su rostro se enrojeció, las venas de su cuello se marcaron visiblemente, y su respiración se aceleró. La sensación de perder control activó en él una agresividad que nunca había experimentado antes. Sin dudar, tomó su silbato y lo hizo sonar de manera ensordecedora, el sonido metálico reverberando por todo el sótano. Como una alarma de guerra, los otros guardias respondieron inmediatamente al llamado. Llegaron corriendo desde diferentes áreas del edificio, sus botas resonando como martillazos contra el concreto. La coordinación entre ellos era sorprendente, como si hubieran desarrollado instintivamente tácticas militares. En pocos minutos habían organizado un plan de contraataque. ¿Tú habrías mantenido la solidaridad con tus compañeros o habrías cedido ante la presión? Lo que siguió fue una demostración aterradora de cómo el poder puede corromper instantáneamente. Los guardias comenzaron a usar extintores de incendios para rociar con dióxido de carbono a los prisioneros a través de los barrotes. El gas frío llenó las celdas, creando una sensación de asfixia que obligó a los internos a salir corriendo de sus refugios, tosiendo y jadeando. Una vez fuera de las celdas, los guardias implementaron el castigo más cruel hasta ese momento. Separaron a los líderes de la rebelión del resto del grupo, colocándolos en celdas de aislamiento improvisadas, en pequeños armarios de limpieza, donde apenas cabía una persona de pie. El aire en estos espacios era sofocante,
cargado con el olor a productos químicos y moán, pero la crueldad psicológica apenas comenzaba. Los guardias introdujeron un concepto que destruiría cualquier solidaridad restante entre los prisioneros: el sistema de privilegio. Dividieron a los internos en dos grupos: en los buenos prisioneros que habían cooperado durante la rebelión y los malos prisioneros que habían participado activamente en la desobediencia. A los buenos prisioneros fueron trasladados a una celda especial, limpia y cómoda, donde recibieron comida mejor, pudieron lavarse y recuperar algunos de sus objetos personales. Los malos prisioneros permanecieron en las celdas regulares, sin privilegios, alimentándose solo con pan y agua. La división creó una tensión insoportable entre compañeros que solo horas antes habían estado unidos en su resistencia. El doctor Zimbardo observaba fascinado desde su oficina. En su cuaderno, anotaba frenéticamente cada detalle, pero su objetividad científica estaba siendo erosionada por una identificación creciente con los guardias. Comenzó a referirse a los participantes como sus prisioneros y sus guardias, perdiendo de vista que eran simplemente estudiantes voluntarios en un experimento. ¿Cómo crees que te habrías sentido si tus propios compañeros hubieran recibido mejor trato por no apoyar tu causa? La estrategia de dividir y conquistar funcionó con una eficacia aterradora. En cuestión de horas, la solidaridad entre prisioneros se desintegró completamente. Los buenos prisioneros comenzaron a verse a sí mismos como superiores, mientras los malos prisioneros desarrollaron resentimiento no solo hacia los guardias, sino también hacia sus propios compañeros. Al mediodía del martes, los guardias decidieron intensificar el castigo psicológico. Obligaron a los prisioneros a realizar ejercicios físicos extenuantes en flexiones, sentadillas, saltos, todo bajo el sol artificial de las luces fluorescentes. El suelo de concreto lastimaba sus manos y rodillas, mientras el sudor empapaba sus batas blancas. Pero lo más perturbador era la creatividad sádica que los guardias habían desarrollado. Inventaron castigos humillantes como obligar a los prisioneros a simular actos sexuales entre ellos, a limpiar baños con sus manos desnudas y a recitar degradaciones sobre sí mismos. Cada nuevo castigo era más inventivo y psicológicamente destructivo que el anterior. En el guardia 2, quien en su vida normal era conocido por su naturaleza gentil, se había convertido en el más cruel de todos. Su transformación era tan completa que parecía una persona totalmente diferente. Sus ojos, ocultos detrás de las gafas reflectantes, no mostraban ni un rastro de la empatía que lo había caracterizado antes del experimento. Durante la tarde del martes, el prisionero 819 comenzó a mostrar signos de colapso psicológico severo. Sus manos temblaban constantemente, había desarrollado un tartamudeo, y en varias ocasiones fue encontrado hablando solo en su celda. Los otros prisioneros lo observaban con una mezcla de compasión y miedo, viendo en él un reflejo de lo que todos podrían llegar a ser a los guardias. En lugar de reconocer la gravedad de la situación, interpretaron la vulnerabilidad del prisionero 819 como una oportunidad para ejercer más control. Lo convirtieron en el blanco principal de sus humillaciones, obligándolo a realizar tareas especialmente degradantes, mientras los otros prisioneros observaban en silencio forzado. Al caer la noche del segundo día completo, la prisión Stanford había dejado de ser un experimento para convertirse en una realidad alternativa, donde la crueldad humana florecía sin restricciones. Los estudiantes universitarios habían desaparecido, reemplazados por guardias sádicos y prisioneros quebrados. El miércoles 18 de agosto, amaneció con una atmósfera tóxica en el sótano de Stanford. El aire parecía más espeso, cargado con el peso de la desesperación acumulada y el olor agrio del miedo. Durante la noche, los gemidos y susurros de los prisioneros habían creado una sinfonía inquietante que mantenía despiertos incluso a los guardias más endurecidos. El prisionero 819 no había dormido en toda la noche. Sentado en el borde de su catre, con la cabeza entre las manos, murmuraba su número una y otra vez, como un mantra desesperado. Sus compañeros de celda lo observaban con creciente preocupación, pero ya no se atrevían a consolarlo por miedo a atraer la atención de los guardias.
¿Alguna vez has visto a alguien perder lentamente el control de su realidad? ¿Cómo te habrías sentido siendo testigo impotente de ese deterioro? El recuento matutino fue particularmente cruel. Los guardias, embriagados por su poder absoluto, habían pasado la noche anterior planificando nuevas formas de humillación. El guardia, una había desarrollado una creatividad sádica que parecía no tener límites. Obligó a los prisioneros a formar una pirámide humana, con los más débiles en la base, soportando el peso de los demás. El prisionero 819, colocado en la base de la pirámide, comenzó a temblar incontrolablemente bajo el peso de sus compañeros. Sus brazos, debilitados por días de mala alimentación y estrés extremo, amenazaban con ceder en cualquier momento. El sudor goteaba de su frente mientras luchaba por mantener la posición, pero era evidente que estaba al borde del colapso físico y mental cuando la pirámide finalmente se desplomó. Con el prisionero 819 en el centro de la caída, algo se quebró definitivamente en su psique. Se quedó en el suelo, en posición fetal, repitiendo su número con voz cada vez más aguda y desesperada. Sus ojos, abiertos de par en par, miraban fijamente un punto en la distancia, como si estuviera viendo algo que nadie más podía percibir. Los otros prisioneros observaban horrorizados, mientras su compañero se desintegraba ante sus ojos. Algunos intentaron acercarse para consolarlo, pero los guardias los mantuvieron a raya con amenazas de castigos aún más severos. La sensación de impotencia se extendía por las celdas como un veneno silencioso. ¿Tú habrías arriesgado tu propia seguridad para ayudar a un compañero en esa situación? El doctor Zimbardo, alertado por la conmoción, bajó a inspeccionar la situación, pero en lugar de ver a un estudiante en crisis, veía a un prisionero problemático que amenazaba la estabilidad de su prisión. Su transformación de científico, objetivo a autoritario carcelario, estaba ahora completa. Ordenó que el prisionero 819 fuera trasladado a una celda de aislamiento hasta que recuperara el control en la celda de aislamiento. Era un armario de limpieza de 1 por 1,5 metros, sin ventanas, iluminado solo por una bombilla desnuda que colgaba del techo. Las paredes estaban manchadas de humedad y el olor a productos químicos de limpieza era asfixiante. En ese espacio claustrofóbico, el prisionero 819 perdió completamente el contacto con la realidad. Durante horas, sus gritos desesperados resonaban por todo el sótano, filtrándose a través de las paredes como los lamentos de un alma atormentada. Gritaba su número, suplicaba que lo liberaran, llamaba a su madre con voz quebrada. Los otros prisioneros escuchaban en silencio, cada grito erosionando un poco más su propia cordura. Los guardias reaccionaron a la crisis. Mentos del prisionero 819, con una crueldad que superaba todo lo anterior. En lugar de compasión, mostraron desprecio. El guardia 2 comentó que era débil y que no podía manejar la presión. Esta deshumanización total permitía que continuaran con sus abusos sin sentir culpa alguna. Al mediodía del miércoles, Christina Maslach, estudiante graduada y novia del Dr. Zimbardo, visitó el experimento. Era su primera vez en la prisión, y lo que vio la llenó de horror. Los prisioneros, encorvados y derrotados, arrastraban los pies como zombies. Los guardias se comportaban como tiranos sádicos, disfrutando visiblemente del sufrimiento que causaban. ¿Crees que a veces se necesita una perspectiva externa para reconocer hasta qué punto hemos perdido nuestra humanidad? Christina confrontó a Zimbardo con una furia que él nunca había visto en ella. Sus ojos brillaban con lágrimas de indignación, mientras le gritaba que lo que estaba presenciando no era ciencia sino tortura pura. Sus palabras cortaban el aire como cuchillos, cada sílaba cargada de horror y desesperación por lo que había atestiguado en Zimbardo. Inicialmente, defensivo, trató de explicarle la importancia científica del experimento. Hablaba como si los estudiantes fueran simples variables en una ecuación, no seres humanos sufriendo traumas reales. Pero la mirada de Christina, llena de decepción y horror, comenzó a penetrar la coraza de racionalización que había construido alrededor de su conciencia. En ese momento crucial, el grito agudo del prisionero 819 desde su celda de aislamiento resonó por todo el edificio
como el alarido de un animal herido. El sonido era tan desgarrador, tan lleno de dolor humano puro, que incluso algunos guardias se detuvieron en sus actividades. Cristina palideció, sus manos temblaron, y miró a Zimbardo con una expresión de absoluto horror. A la tarde del miércoles trajo una escalada aún más preocupante. Los guardias, sintiéndose invulnerables, después de días de ejercer poder absoluto, comenzaron a inventar castigos que bordeaban la tortura física. Obligaron a los prisioneros a limpiar baños con sus manos desnudas, a permanecer en posiciones dolorosas durante horas y a soportar humillaciones sexuales que dejaban cicatrices psicológicas permanentes. El prisionero 5486, un joven robusto que había entrado al experimento con confianza, comenzó a mostrar síntomas similares al 819. En sus manos desarrollaron un temblor constante, perdió el apetito completamente y fue encontrado en varias ocasiones golpeando su cabeza contra las barras de su celda. El contagio del colapso mental se extendía como una epidemia silenciosa. ¿Alguna vez has sentido que estás perdiendo tu identidad? Que la persona que creías ser se está desvaneciendo lentamente. Los prisioneros restantes desarrollaron mecanismos de supervivencia psicológica. Algunos se sumergían en fantasías elaboradas, imaginando que estaban en otros lugares con sus familias. Otros adoptaban una sumisión total, respondiendo a las órdenes, con una obediencia robótica que resultaba aún más inquietante que la resistencia. La personalidad humana se fragmentaba bajo la presión extrema durante la noche del miércoles. El prisionero 819 sufrió lo que los psicólogos llamarían años después una ruptura psicótica completa. Sus gritos se volvieron incoherentes, mezclando palabras reales con sonidos animales. Golpeaba las paredes de su celda de aislamiento hasta que sus nudillos sangraron, dejando manchas rojas en el concreto gris que permanecerían como testimonio silencioso de su sufrimiento. La estrategia de dividir y conquistar funcionó con una eficacia aterradora. En cuestión de horas, la solidaridad entre prisioneros se desintegró completamente. Los buenos prisioneros comenzaron a verse a sí mismos como superiores, mientras los malos prisioneros desarrollaron resentimiento no solo hacia los guardias, sino también hacia sus propios compañeros. Al mediodía del martes, los guardias decidieron intensificar el castigo psicológico. Obligaron a los prisioneros a realizar ejercicios físicos extenuantes, flexiones, sentadillas, saltos, todo bajo el sol artificial de las luces fluorescentes. El suelo de concreto lastimaba sus manos y rodillas, mientras el sudor empapaba sus batas blancas. Pero lo más perturbador era la creatividad sádica que los guardias habían desarrollado. Inventaron castigos humillantes, como obligar a los prisioneros a simular actos sexuales entre ellos, a limpiar baños con sus manos desnudas y a recitar degradaciones sobre sí mismos. Cada nuevo castigo era más inventivo y psicológicamente destructivo que el anterior. El guardia 2, quien en su vida normal era conocido por su naturaleza gentil, se había convertido en el más cruel de todos. Su transformación era tan completa que parecía una persona totalmente diferente. Sus ojos, ocultos detrás de las gafas reflectantes, no mostraban ni un rastro de la empatía que lo había caracterizado antes del experimento. Durante la tarde del martes, el prisionero 819 comenzó a mostrar signos de colapso psicológico severo. Sus manos temblaban constantemente. Había desarrollado un tartamudeo y en varias ocasiones fue encontrado hablando solo en su celda. Los otros prisioneros lo observaban con una mezcla de compasión y miedo, viendo en él un reflejo de lo que todos podrían llegar a ser en los guardias. En lugar de reconocer la gravedad de la situación, interpretaron la vulnerabilidad del prisionero 819 como una oportunidad para ejercer más control. Lo convirtieron en el blanco principal de sus humillaciones, obligándolo a realizar tareas especialmente degradantes, mientras los otros prisioneros observaban en silencio, forzado al caer la noche del segundo día completo. La prisión Stanford había dejado de ser un experimento para convertirse en una realidad alternativa donde la crueldad humana florecía sin restricciones. Los estudiantes universitarios habían desaparecido, reemplazados por guardias sádicos y prisioneros quebrados. En el miércoles 18 de agosto,
Amaneció con una atmósfera tóxica en el sótano de Stanford. El aire parecía más espeso, cargado con el peso de la desesperación acumulada y el olor agrio del miedo. Durante la noche, los gemidos y susurros de los prisioneros habían creado una sinfonía inquietante que mantenía despiertos incluso a los guardias más endurecidos. El prisionero 819 no había dormido en toda la noche. Sentado en el borde de su catre, con la cabeza entre las manos, murmuraba su número una y otra vez, como un mantra desesperado. Sus compañeros de celda lo observaban con creciente preocupación, pero ya no se atrevían a consolarlo por miedo a atraer la atención de los guardias. ¿Alguna vez has visto a alguien perder lentamente el control de su realidad? ¿Cómo te habrías sentido siendo testigo impotente de ese deterioro? El recuento matutino fue particularmente cruel. Los guardias, embriagados por su poder absoluto, habían pasado la noche anterior planificando nuevas formas de humillación. El guardia 1 había desarrollado una creatividad sádica que parecía no tener límites. Obligó a los prisioneros a formar una pirámide humana, con los más débiles en la base soportando el peso de los demás. El prisionero 819, colocado en la base de la pirámide, comenzó a temblar incontrolablemente bajo el peso de sus compañeros. Sus brazos, debilitados por días de mala alimentación y estrés extremo, amenazaban con ceder en cualquier momento. El sudor goteaba de su frente mientras luchaba por mantener la posición. Pero era evidente que estaba al borde del colapso físico y mental cuando la pirámide finalmente se desplomó. Con el prisionero 819 en el centro de la caída, algo se quebró definitivamente en su psique. Se quedó en el suelo, en posición fetal, repitiendo su número con voz cada vez más aguda y desesperada. Sus ojos, abiertos de par en par, miraban fijamente un punto en la distancia, como si estuviera viendo algo que nadie más podía percibir. A los otros prisioneros observaban horrorizado, mientras su compañero se desintegraba ante sus ojos. Algunos intentaron acercarse para consolarlo, pero los guardias los mantuvieron a raya con amenazas de castigos aún más severos. La sensación de impotencia se extendía por las celdas como un veneno silencioso. ¿Tú habrías arriesgado tu propia seguridad para ayudar a un compañero en esa situación? El doctor Zimbardo, alertado por la conmoción, bajó a inspeccionar la situación, pero en lugar de ver a un estudiante en crisis, veía a un prisionero problemático que amenazaba la estabilidad de su prisión. Su transformación de científico, objetivo autoritario carcelario, estaba ahora completa. Ordenó que el prisionero 819 fuera trasladado a una celda de aislamiento hasta que recuperara el control. La celda de aislamiento era un armario de limpieza de 1 por 1,5 metros, sin ventanas, iluminado solo por una bombilla desnuda que colgaba del techo. Las paredes estaban manchadas de humedad y el olor a productos químicos de limpieza era asfixiante. En ese espacio claustrofóbico, el prisionero 819 perdió completamente el contacto con la realidad durante horas. Sus gritos desesperados resonaban por todo el sótano, filtrándose a través de las paredes como los lamentos de un alma atormentada. Gritaba su número, suplicaba que lo liberaran, llamaba a su madre con voz quebrada. Los otros prisioneros escuchaban en silencio, cada grito erosionando un poco más su propia cordura. Los guardias reaccionaron a la crisis mental del prisionero 819 con una crueldad que superaba todo lo anterior. En lugar de compasión, mostraron el guardia 2 comentó que era débil y que no podía manejar la presión. Esta deshumanización total permitía que continuaran con sus abusos sin sentir culpa alguna. Al mediodía del miércoles, Christina Maslach, estudiante graduada y novia del Dr. Zimbardo, visitó el experimento. Era su primera vez en la prisión y lo que vio la llenó de horror. Los prisioneros, encorvados y derrotados, arrastraban los pies como zombies. Los guardias se comportaban como tiranos sádicos, disfrutando visiblemente del sufrimiento que causaban. ¿Crees que a veces se necesita una perspectiva externa para reconocer hasta qué punto hemos perdido nuestra humanidad? Christina confrontó a Zimbardo con una furia que él nunca había visto en ella. Sus ojos brillaban con lágrimas de indignación mientras le gritaba que lo que estaba presenciando
no era ciencia sino tortura pura. Sus palabras cortaban el aire como cuchillos, cada sílaba cargada de horror y desesperación por lo que había atestiguado Anzimbardo. Inicialmente defensivo, trató de explicarle la importancia científica del experimento. Hablaba como si los estudiantes fueran simples variables en una ecuación, no seres humanos sufriendo traumas reales. Pero la mirada de Cristina, llena de decepción y horror, comenzó a penetrar la coraza de racionalización que había construido alrededor de su conciencia en ese momento crucial. El grito agudo del prisionero 819, desde su celda de aislamiento, resonó por todo el edificio como el alarido de un animal herido. El sonido era tan desgarrador, tan lleno de dolor humano puro, que incluso algunos guardias se detuvieron en sus actividades. Cristina palideció, sus manos temblaron, y miró a Zimbardo con una expresión de absoluto horror. En la tarde del miércoles trajo una escalada aún más preocupante. Los guardias, sintiéndose invulnerables después de días de ejercer poder absoluto, comenzaron a inventar castigos que bordeaban la tortura física. Obligaron a los prisioneros a limpiar baños con sus manos desnudas, a permanecer en posiciones dolorosas durante horas y a soportar humillaciones sexuales que dejaban cicatrices psicológicas permanentes. El prisionero 5486, un joven robusto que había entrado al experimento con confianza, comenzó a mostrar síntomas similares al 819. Sus manos desarrollaron un temblor constante, perdió el apetito completamente y fue encontrado en varias ocasiones golpeando su cabeza contra las barras de su celda. El contagio del colapso mental se extendía como una epidemia silenciosa. ¿Alguna vez has sentido que estás perdiendo tu identidad? ¿Que la persona que creía ser se está desvaneciendo lentamente? Los prisioneros restantes desarrollaron mecanismos de supervivencia psicológica. Algunos se sumergían en fantasías elaboradas, imaginando que estaban en otros lugares con sus familias. Otros adoptaban una sumisión total, respondiendo a las órdenes con una obediencia robótica que resultaba aún más inquietante que la resistencia. La personalidad humana se fragmentaba bajo la presión extrema durante la noche del miércoles. El prisionero 819 sufrió lo que los psicólogos llamarían años después una ruptura psicótica completa. Sus gritos se volvieron incoherentes, mezclando palabras reales con sonidos animales. Golpeaba las paredes de su celda de aislamiento hasta que sus nudillos sangraron, dejando manchas rojas en el concreto gris que permanecerían como testimonio silencioso de su sufrimiento. Los guardias, lejos de mostrar preocupación, desarrollaron una fascinación morbosa por el deterioro mental de los prisioneros. Comenzaron a apostar sobre cuál sería el siguiente en quebrarse, tratando el sufrimiento humano como entretenimiento personal. Esta deshumanización total era quizás el aspecto más aterrador de toda la transformación. El jueves 19 de agosto amaneció con una quietud inquietante. El prisionero 819 había perdido la capacidad de hablar coherentemente, limitándose murmullos y gemidos que resonaban por todo el sótano como un lamento perpetuo. Sus compañeros lo habían visto ser trasladado en una camilla, sus ojos vidriosos mirando al vacío, su cuerpo temblando incontrolablemente. ¿Crees que existe un punto de no retorno en el daño psicológico? Un momento después del cual la recuperación se vuelve imposible. La partida del prisionero 819 fue presentada a los demás internos como una liberación por buen comportamiento. Pero todos sabían la verdad. Habían presenciado el colapso mental completo de uno de sus compañeros, y cada uno se preguntaba en silencio si ellos serían los próximos. El miedo se había vuelto tangible, una presencia constante que envenenaba cada respiración en el sótano de Stanford. Los guardias interpretaron la salida del 819 como una victoria personal. Su poder había logrado quebrar completamente a un ser humano, y esa demostración de control absoluto los embriagaba aún más. El guardia aún comentó con satisfacción que había limpiado la prisión de elementos problemáticos, hablando como si fuera un verdadero carcelero con años de experiencia. El espacio que había ocupado el prisionero 819 se convirtió en un recordatorio constante de lo que podía suceder a quienes se resistían. Su celda vacía, con las sábanas revueltas,
y manchas de sangre en la pared donde había golpeado sus manos. Se alzaba como un monumento al quebrantamiento de la voluntad humana. Durante el día jueves, los 11 prisioneros restantes mostraban síntomas de estrés postraumático severo. Evitaban el contacto visual entre ellos, como si mirar a un compañero fuera a reconocer su propia vulnerabilidad. Sus movimientos se habían vuelto mecánicos, robóticos, despojados de toda espontaneidad humana. Los padres del prisionero 819, contactados por la universidad, llegaron esa tarde para recoger a su hijo. Lo encontraron en estado catatónico, incapaz de reconocerlos o de explicar lo que había experimentado. Su madre lloró al ver la transformación de su hijo vibrante y confiado en un cascarón humano, vacío y tembloroso. El viernes 20 de agosto, por la mañana, el ambiente en la prisión de Stanford había alcanzado un nivel de toxicidad que parecía contaminar hasta el aire que respiraban. Los 11 prisioneros restantes se movían como espectros, sus rostros demacrados, reflejando una derrota tan completa que resultaba dolorosa de presenciar. Las ojeras profundas enmarcaban ojos que habían perdido toda chispa de esperanza. El prisionero 416, un joven de 20 años, que había sido uno de los últimos en unirse al experimento, se había convertido en el nuevo objetivo favorito de los guardias. Su resistencia inicial había sido interpretada como desafío, lo que desató sobre él una avalancha de castigos diseñados específicamente para quebrar su espíritu. Durante la madrugada, había sido obligado a permanecer desnudo en su celda, mientras los guardias lo rociaban periódicamente con agua fría. ¿Has sentido alguna vez que estás presenciando algo tan wrong que tu mente se niega a procesarlo completamente? Los guardias habían desarrollado una jerarquía interna donde la crueldad era la moneda de cambio para ganar respeto entre sus compañeros. El guardia 2, anteriormente conocido por su naturaleza gentil, se había convertido en el más innovador en términos de castigos psicológicos. Su última creación había sido obligar a los prisioneros a simular actos sexuales entre ellos, mientras él tomaba fotografías para los archivos de la prisión. La creatividad sádica parecía no tener límites. Durante el recuento matutino, los guardias introdujeron un nuevo ritual a la confesión diaria. Cada prisionero debía admitir públicamente sus crímenes imaginarios y suplicar perdón por su comportamiento antisocial. Los que se negaban eran sometidos a castigos que incluían privación de comida, aislamiento prolongado y humillaciones sexuales. El doctor Zimbardo, completamente sumergido en su papel de superintendente, había perdido toda perspectiva científica. Su oficina se había convertido en un centro de comando desde donde dirigía la operación, como si fuera una prisión real. Sus anotaciones ya no contenían observaciones objetivas, sino comentarios sobre la eficacia disciplinaria. White Plains para mantener el orden entre sus prisioneros. A la llegada de los padres para la noche de visitas del viernes representó un momento de verdad que nadie había anticipado. Las familias, esperando encontrar a sus hijos participando en un experimento académico inofensivo, se encontraron con algo que desafió su comprensión de la realidad. ¿Cómo explicarías a unos padres que su hijo ha sido transformado en algo irreconocible en menos de una semana? Los prisioneros fueron preparados para las visitas con una meticulosidad que revelaba cuán profundamente los guardias habían internalizado sus roles. Les dieron instrucciones específicas sobre qué decir y qué no mencionar. Los aman fueron claras en cualquier comportamiento inapropiado. Durante las visitas resultaría en castigos severos que se extenderían hasta el final del experimento. Cuando los padres entraron al sótano, su shock fue palpable. El aire viciado, las luces fluorescentes parpadeantes, el olor a desinfectante mezclado con sudor y miedo, crearon una atmósfera que ninguno había esperado. Pero lo más perturbador fueron sus propios hijos, encorvados, sumisos, con miradas esquivas y movimientos cautelosos. A la madre del prisionero 416 comenzó a llorar inmediatamente al ver a su hijo, el joven que había dejado 5 días antes. Lleno de entusiasmo por participar en un estudio universitario, había sido reemplazado por una figura quebrada que apenas podía mantener contacto visual. Sus manos temblaban mientras trataba de explicar que todo estaba bien, con una voz monótona que no conseguía ocultar. Su desesperación en los guardias
supervisaban las visitas, con una vigilancia que habría sido apropiada en una prisión de máxima seguridad. Intervenían constantemente en las conversaciones, corrigiendo a los prisioneros cuando consideraban que estaban proporcionando información inexacta sobre las condiciones de la prisión. La tensión era tan espesa que algunos padres comenzaron a cuestionar abiertamente lo que estaba sucediendo. ¿Habrías tenido el valor de sacar a tu hijo de esa situación, incluso si significaba romper un compromiso académico? El padre del prisionero 2093, un hombre corpulento que trabajaba en construcción, confrontó directamente al doctor Zimbardo después de la visita. Sus ojos brillaban con furia contenida mientras exigía saber por qué su hijo parecía como un animal asustado. Zimbardo respondió con jerga psicológica sobre procesos adaptativos y dinámicas grupales, pero su explicación sonaba hueca incluso para él mismo en esa noche. Después de que los padres se marcharon con expresiones de shock y preocupación, varios prisioneros sufrieron crisis nerviosas. El prisionero 1037 fue encontrado golpeando su cabeza contra las barras de su celda, repitiendo que quería ir a casa con voz de niño pequeño. El prisionero 5704 desarrolló un tartamudeo severo que le impedía completar las oraciones más simples. A los guardias interpretaron estos colapsos como oportunidades para ejercer aún más control. Introdujeron castigos nocturnos en despiertes, aleatorios cada hora, recuentos que duraban hasta el amanecer, ejercicios físicos extenuantes en el pasillo frío. El sueño se convirtió en un privilegio que debía ser ganado a través de obediencia absoluta. La madrugada del sábado 2, el 1 de agosto, trajo consigo el incidente que finalmente cruzó la línea roja. El guardia 3, quien había permanecido relativamente moderado hasta ese momento, llegó a su turno en estado de embriaguez. El alcohol había liberado inhibiciones que ni él mismo sabía que poseía, transformándolo en algo más peligroso que cualquier cosa que hubieran presenciado antes. Bajo la influencia del alcohol y embriagado por días de poder absoluto, el guardia 3 comenzó a implementar castigos que ya no eran psicológicos, sino físicamente abusivos. Obligó al prisionero 416 a realizar flexiones hasta el colapso. Luego lo hizo gatear por el pasillo mientras él lo pateaba suavemente para que se moviera más rápido. Los otros guardias, en lugar de intervenir, se rieron y alentaron la escalada de violencia. ¿En qué momento exacto crees que un experimento deja de ser ético y se convierte en abuso criminal? El sonido de los sollozos del prisionero 416, resonando por todo el sótano, despertó a Cristina Maslach, quien había decidido quedarse en el edificio esa noche, por preocupación por lo que había presenciado días anteriores. Al bajar y presenciar la escalada de abuso físico, su horror se transformó en acción inmediata. Cristina irrumpió en la prisión como una furia vengadora, gritando a los guardias que se detuvieran inmediatamente. Su presencia rompió el hechizo sádico que había envuelto el sótano durante casi una semana. Por primera vez en días, los guardias parecían recordar que había un mundo exterior, con leyes y consecuencias, más allá de su reino subterráneo de poder absoluto. Él confrontó a Zimbardo con una intensidad que cortó todas sus racionalizaciones. Sus palabras fueron como bofetadas que lo despertaron de su trance autoritario. Esto no es ciencia. Esto es tortura. Estás destruyendo a estos chicos. Su voz se quebró con la emoción, pero su mensaje era inequívoco. El experimento había cruzado todas las líneas éticas imaginables en ese momento. Mirando los rostros demacrados de los prisioneros, las expresiones sádicas de los guardias y sintiendo el peso de lo que había permitido que sucediera, Zimbardo finalmente vio la realidad sin filtros. El científico respetado había desaparecido, reemplazado por un carcelero que había permitido e incluso fomentado el abuso sistemático de estudiantes universitarios inocentes en las primeras horas. Del sábado 21 de agosto de 1971, se sintieron diferentes en el sótano de Stanford. Por primera vez en 5 días interminables, un silencio inquietante había reemplazado los gritos, sollozos y órdenes que habían sido la banda sonora constante del experimento. Era como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando una resolución que todos sabían inevitable. El doctor Zimbardo no había dormido en toda la noche. Sentado en su oficina,
rodeado de notas que documentaban la transformación gradual de estudiantes normales en monstruos y víctimas. Finalmente comenzó a comprender la magnitud de lo que había puesto en marcha. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba páginas y páginas de observaciones que leía ahora, como el catálogo de atrocidades de un experimento que había perdido completamente el control. ¿Has tenido alguna vez ese momento de claridad terrible donde de repente ves la realidad sin autoengaños? Donde todas las justificaciones se desvanecen y quedas confrontado con la verdad pura. A las 6 Jaime Zimbardo tomó la decisión que había estado evitando durante días. Con manos temblorosas, levantó el teléfono interno y convocó a todos los guardias y personal del experimento a una reunión de emergencia. Su voz, ronca por el cansancio y la tensión, llevaba un peso que no había tenido antes. Por primera vez en casi una semana, sonaba como el profesor universitario que había sido, no como el superintendente de prisión en el que se había convertido. A los guardias llegaron a la reunión con expresiones de confusión y ligera irritación. Se habían acostumbrado a su rutina de poder y control, y la interrupción de su autoridad les resultaba perturbadora. Aún llevaban sus uniformes caqui y gafas reflectantes, pero por primera vez en días parecían ligeramente inseguros, como si intuyeran que su reino de terror estaba llegando a su fin. En el Guardia 1, quien se había convertido en el líder natural del grupo, fue el más resistente a la idea de terminar el experimento. Argumentó que habían logrado el control total de los prisioneros y que interrumpir ahora sería desperdiciar datos valiosos. Sus palabras revelaban cuán completamente había internalizado su rol, hablando de los otros estudiantes como si fueran realmente criminales que merecían el tratamiento que habían recibido. ¿Crees que algunas personas están más predispuestas al abuso de poder que otras, o es algo que cualquiera puede desarrollar en las circunstancias correctas? Mientras tanto, en las celdas, los 11 prisioneros restantes habían percibido el cambio en la atmósfera. Después de días de hipervigilancia constante, el silencio relativo les resultaba casi más inquietante que los abusos habituales en algunos. Se atrevían a susurrar entre ellos por primera vez en días, sus voces ásperas por el desuso y la tensión acumulada. El prisionero 416, quien había soportado lo peor de los abusos durante los últimos días, yacía en su catre en posición fetal. Su cuerpo había desarrollado un temblor constante que había comenzado durante la noche de visitas y no había cesado. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, miraban fijamente la pared mientras murmuraba números en secuencia, su propio número, los números de sus compañeros desaparecidos, números aleatorios que su mente fragmentada generaba para llenar el silencio aterrador. Las 8 Jaime Zimbardo bajó personalmente a las celdas por primera vez desde el comienzo del experimento. Lo que vio lo impactó más que cualquier descripción que hubiera recibido de su equipo. Los jóvenes que había seleccionado cuidadosamente por su estabilidad psicológica y su normalidad se habían convertido en sombras humanas. Caminaban encorvados, evitaban el contacto visual y respondían a su presencia con una mezcla de terror y sumisión que resultaba profundamente perturbadora en él. Olor en el sótano había cambiado durante los días del experimento. No era solo el desinfectante y el aire viciado. Había desarrollado un aroma agrio de miedo, sudor y desesperación que parecía haberse impregnado en las paredes mismas. Era el olor de la dignidad humana siendo sistemáticamente destruida. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde puedes literalmente sentir el sufrimiento en el aire? Zimbardo se dirigió a los prisioneros con voz temblorosa, explicándoles que el experimento había terminado, que eran libres de irse, que podían reclamar sus identidades reales. Pero sus palabras parecían rebotar contra rostros vacíos que habían olvidado cómo procesar la idea de libertad. Varios prisioneros lo miraron con desconfianza, como si fuera otro truco cruel diseñado para quebrar sus últimas defensas psicológicas. El proceso de liberación fue tan traumático como el encarcelamiento mismo. Los prisioneros, después de días de despersonalización total, lucharon por recordar quiénes habían sido antes del experimento. Algunos no podían recordar sus propios nombres sin esfuerzo consciente. Otros se resistían a quitarse las batas de prisionero, como si hubieran olvidado que tenían derecho a usar ropa normal. El prisionero
2093, sufrió una crisis de ansiedad cuando le ofrecieron su ropa civil. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras trataba de abotonar su camisa, una tarea simple que su mente fragmentada había olvidado cómo realizar. El acto de vestirse como una persona normal se había vuelto extraño y aterrador después de días de ser reducido a un número en una bata institucional. Los guardias reaccionaron de maneras igualmente perturbadoras al final del experimento. Algunos mostraron un arrepentimiento genuino cuando se enfrentaron con la realidad de lo que habían hecho, quitándose las gafas reflectantes para revelar ojos llenos de horror por sus propias acciones. Otros mantuvieron una actitud defensiva, insistiendo en que solo habían seguido órdenes o que los prisioneros se lo habían buscado con su comportamiento. ¿Crees que es posible perdonar completamente a alguien que ha abusado de ti cuando tuvieron la oportunidad? El guardia 2, quien había mostrado la mayor creatividad sádica durante el experimento, fue el más resistente a aceptar la responsabilidad por sus acciones, incluso cuando se enfrentó con testimonios específicos de sus abusos. Mantuvo que todo había sido parte del experimento y que él había sido tan víctima de las circunstancias como los prisioneros. En la reunión de debriefing que siguió a la liberación fue una de las experiencias más inquietantes en la historia de la psicología experimental. Participantes que solo una hora antes habían sido opresores y oprimidos se sentaron en la misma habitación, tratando de procesar lo que habían experimentado y lo que habían hecho. La tensión era palpable, cada mirada intercambiada cargada con el peso de traumas recientes. Algunos de los exprisioneros no podían siquiera mirar a los exguardias sin experimentar episodios de ansiedad. Sus cuerpos mostraban respuestas físicas de miedo, sudoración, temblores, respiración acelerada. El trauma había creado asociaciones tan fuertes que la simple presencia de quienes habían sido sus torturadores desencadenaba respuestas de pánico. Los padres que habían presenciado la noche de visitas regresaron esa tarde para recoger a sus hijos. Lo que encontraron fueron jóvenes que parecían haber envejecido años en menos de una semana. Las sonrisas confiadas habían sido reemplazadas por expresiones cautelosas, los hombros rectos por posturas encorvadas que sugerían una derrota interna profunda. ¿Cuánto tiempo crees que toma recuperarse de un trauma que cambió fundamentalmente tu percepción de la naturaleza humana? La madre del prisionero 416 describió más tarde la experiencia de recoger a su hijo, como recibir de vuelta un cascarón de la persona que había sido. El joven que había dejado en Stanford 5 días antes había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía haber visto y experimentado cosas que ningún ser humano debería endure. Al final de ese sábado fatídico, el sótano del edificio Jordan Hall quedó vacío por primera vez en casi una semana. Las celdas improvisadas, las barras instaladas, los letreros que habían creado la ilusión de una prisión real permanecieron, como testimonios silenciosos de lo que había ocurrido. Pero era el silencio lo más perturbador. Después de días de gritos, sollozos y órdenes autoritarias, el silencio se sentía antinatural, cargado con los ecos de traumas recientes.